Se denomina plan de redacción aquel esquema de carácter lógico, deductivo, integrado por un conjunto ordenado de enunciados. O sea, nos van a permitir, nos van a brindar un grupo de oraciones que nos van a servir de base para construir un texto completo. Vuelvo a repetirte, como su nombre lo dice, plan de redacción. Hay una estrategia para yo poder empezar a redactar. Estos ejercicios me van a permitir establecer una estrategia para comenzar a redactar, ¿no? Ordenándome, pues tengo que ordenar mis ideas primero para poder redactar. No puedo escribir solamente lo que pienso. Tengo que pensar, organizarme mentalmente, ¿cierto? Jerarquizo mis ideas mentalmente y digo, así comienzo, así continúo y así termino, ¿cierto? No solamente escribo lo que pienso, sino que ordeno, realizo ese proceso de organización dentro de mi mente para poder plasmarlo de manera escrita. Muy bien. ¿Y qué podemos escribir? Bueno, si nosotros estamos en un contexto académico, podríamos pues empezar a escribir ensayos, ¿no? Que son un poco más complejos, son escrituras académicas, ensayos, monografías, relatos, ¿no? O, por ejemplo, algún artículo, noticia, ¿no? Pero que esté coherentemente, dice, estructurado, que respetemos las estructuras dentro de lo que vamos a redactar. Ejemplo número 1 nos dice, supongamos que pretendemos redactar un escrito sobre la historia del Perú. Qué amplio, ¿no? El tema. Pues bien, lo primero que debemos diseñar es un esquema previo. Es decir, debemos hacer como un esqueleto. No sé si a ustedes les han enseñado antes realizar un esquema numérico, pero a continuación vamos a proponer uno simple. Nos dicen, ese esqueleto tiene que estar basado en una estructura lógica deductiva, con los siguientes elementos básicos, probables. Mira aquí. Entonces, si yo voy a hablar, si mi tema va a estar dirigido hacia la historia del Perú, tengo que empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo inicio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? ¿Cómo empiezo este texto? ¿Qué idea se me va a venir a la mente? A ver. Bien. Ajá. Entonces, aquí me dice, la historia del Perú es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. Descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país, la conquista española del Perú, la independencia del Perú, las consecuencias de la independencia del Perú. Este texto está ordenado, ¿sí? Esta primera idea que nos brindan por aquí es como una especie de, vamos a decir, de introducción, ¿no? Porque hay muchas personas que viven en el Perú, pero no saben su historia, ¿no? Son nacidos en el Perú, pero no conocen la historia, cómo se origina, ¿no? Cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, cómo hemos llegado a estos tiempos. Entonces, aquí nos van planteando, ¿verdad? Aquí nos van planteando, nos dicen la historia de Perú es muchas veces desconocida por los propios habitantes del país. Lo más probable es que a partir de esta idea nos comiencen a comentar por qué se dice que muchos habitantes desconocen la historia del Perú. Luego van a empezar a hablar de lo que es el descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país, que es el Perú hoy en día. Podríamos seguir hablando sobre la conquista, ¿cierto? La independencia y las consecuencias de lo que trajo, pues, la independencia del Perú. Positivas, muchas, negativas, otras, ¿no? Entonces, mira aquí, ¿no? Nos dice, estructura de un ejercicio de plan de redacción. Un ejercicio de plan de redacción consta de un título a través del cual se propone un tema y 4 o 5 oraciones o frases formuladas de manera desordenada. Las mismas que expresan distintas ideas en torno a la temática a desarrollar. Entonces, por aquí observamos, voy a usar mi puntero, voy a usar de otro color para que se pueda ver mejor. Ahí está un azulito eléctrico. Bien.
nos dicen que todo ejercicio de plan de redacción debe poseer un título. Un título. Oye, porque a partir del título, yo voy a empezar a tener una lluvia de ideas y a tratar de organizar mis ideas. Me hablan del alma en el pensamiento platónico. ¿Cuál es el alma en el pensamiento platónico? Ahora, obviamente el pensamiento no es que tenga alma, ¿no? Pero vamos a decir que esta alma está refiriéndose a esa luz o aquel objetivo, ¿cierto?, del pensamiento platónico. Muy bien. Entonces, a partir de este título, yo empiezo a organizar mis ideas y primero a enterarme de qué vamos a hablar a continuación, ¿no? Bien, nos dicen además, ya, las mismas que expresan distintas ideas en torno a la temática a desarrollar. Seguidamente se consignan 5 alternativas, aquí vemos las 5 alternativas, que señalan diferentes modos de ordenar los enunciados. Esas alternativas múltiples obviamente están preparadas, creadas para confundirnos también, ¿no? Para distraernos. Entonces aquí pues empieza nuestro trabajo como estudiantes de poder discernir, ¿no? Diferenciar las ideas. Entonces nos dice, dentro de los cuales se encuentra el orden correcto, que el evaluado debe establecer en base al análisis de sus componentes, así como determinados criterios lógico-deductivos, ¿no? Muy bien. Aquí, por ejemplo, nos hablan que particularmente esto generó un deslumbramiento filosófico en el platonismo medieval. Aunque el ejercicio es un poco complejo, entiendo que se está proponiendo aquí un ejercicio un poco complejo, hay que dejarnos guiar también y llevar por estos términos que te voy a colocar acá. Importante tener en cuenta los famosos conectores y referentes. Los conectores, como su nombre lo dicen, me ayudan a conectar una idea con otra. Y me ayuda también a anticipar de qué es lo que voy a hablar a continuación. Hay conectores que agregan también y además son conectores que agregan, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que si colocan ese también, ese además, ese y, a continuación me van a brindar una idea que se está agregando otra situación o hecho. Muy bien. Oye, si me están empleando conectores como sin embargo, pero, son conectores que implican contraste. Es decir, anteriormente me hablaron de manera positiva, luego de este conector, pero viene lo negativo. O viceversa, me hablan de lo negativo y te dicen, sin embargo, a continuación viene lo positivo. Entonces aquí empleamos conectores de contraste. Hay conectores que nos dicen, oye, ya va a terminar el texto, ya va a terminar. ¿Por qué? Porque emplean en conclusión, para finalizar, en resumen, en síntesis, ¿no? Entonces, hay conectores que nos ayudan también a dirigir cómo organizar las ideas, ¿ya? Conectores y los referentes, ¿no? En esta ocasión, mira, acá nos dicen, particularmente esto generó un deslumbramiento filosófico. Particularmente esto generó. Oye, con esta idea, no habrán podido empezar o no podemos empezar este texto, porque ¿dónde está ese esto? No me están diciendo dónde está ese esto. Esto generó deslumbramiento. ¿Qué generó deslumbramiento filosófico? Hay algo que haya causado deslumbramiento filosófico. Hay algo, pero todavía no me mencionan ese algo. Ese algo debe estar mencionado antes, pero no está. Vamos a continuar la lectura. ¿Qué dice aquí? Así, toda filosofía de raigambre platónica está siempre centrada en el alma.
este así es como decir de esta manera, toda filosofía de Raigambre está siempre centrada en el alma, pero antes de este así, yo necesito una información que me diga que por ese motivo pasa esto, ¿no? Entonces me falta a mí esa idea. Ahora, ¿qué dice en la número 3? Mira, el concepto de alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Ajá. Entonces acá ya me están situando un nombre en particular. Me están hablando del concepto del alma. Para este, el conocimiento de su alma implicaba el encuentro con la felicidad y el acceso. Para este, ¿para quién este? Ah, para Platón, pues. Para Platón, ¿ves? Inversamente, toda la filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre platónica, ¿no? Y este término, al parecer, ya nos han mencionado anteriormente, que está en la número 2. Entonces, ahora sí podríamos ir proponiendo... ya, ok. Vamos aquí. Uy, han estado en sala de espera. Ya se han incorporado algunos. Disculpen si no los haya aceptado antes. Siempre suena, pero en esta oportunidad no sonó. Muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar por aquí. Tenemos, ¿qué creen ustedes? ¿Con qué alternativa comenzamos ese texto? Con la Pueden 3. empezar con la 3, me dicen. Ajá. Con la 3, el concepto del alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Ajá, correcto. Comenzamos con la 3 porque de frente nomás nos están hablando de qué se trata el alma en el pensamiento platónico, ¿verdad? Ya estamos, perfecto. Comenzamos con la 3. Oh, sorpresa, tenemos dos alternativas que se relacionan con. Ajá. A ver, ¿y con cuál continuamos? Si es que debemos empezar con la 3. Con 2. ¿Comenzamos con la 2 o sigue la 2? Sigue la 2. Sigue la 2, dice. A ver, el concepto de alma tiene primacía en el pensamiento platónico, así toda la filosofía de raigambre platónica está centrada en el alma. Luego, ¿qué sigue? 1. 1. Uy, pero no habría... Sería la 5. Sería la 5, dicen. ¿Ya? Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre platónica. Particularmente, esto generó un deslumbramiento filosófico en el platonismo medieval. Para este, el conocimiento de su alma, no podemos comenzar con la 3. No podemos comenzar con la 3. A ver, ¿alguien se dio cuenta? Comenzamos con la 2. Comenzamos con la 2. Así toda filosofía de raigambre platónica está centrada en el alma. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre. Porque aquí, un raquitín, oye, ¿dónde está mi...? Ahí está. Ahí está.
¿Con cuál continuamos? ¿Con la número 3 o la número 4? Con la número 3. Muy bien. Sí, con la número 3, puesto que también nos dice el concepto del alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Luego de este, nos invitaría a pensar que para este, dice, para este, ¿quién es este? Platón, pues, ¿no? El conocimiento de su alma implicaba en el encuentro con la felicidad y el acceso a la verdad. Particularmente, este acceso a la verdad, ¿cierto?, generó un deslumbramiento filosófico en el platonismo medieval. La respuesta aquí es la alternativa A. ¿Ya? Es la alternativa A. Explicando un poco mejor para aquellos que todavía no la tienen clara, en la número 2 se inicia de una manera más amplia, más general, que dicen así toda filosofía de raigambre platónica está siempre centrada en el alma, ¿no? Entonces aquí como que nos están advirtiendo que la filosofía de raigambre de tipo platónico, ¿no? De tipo platónica, está centrada en el alma. Y luego nos dicen, luego nos vamos, nos centramos, nos situamos a este concepto, ¿no? Inversamente nos dice, toda filosofía centrada en el alma, que es una construcción platónica, es siempre una filosofía de raigambre platónica, ¿no? Ahí está. Y vamos de frente al concepto de alma, ahora sí, ¿no? La explicación, cómo es concebido, y finalmente, ¿qué genera? ¿No? ¿Qué genera? Muy bien, entonces aquí la alternativa A sería la respuesta. Ahora, no se asusten, porque de hecho es un ejercicio que nos están planteando de primera instancia un poco fuerte, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de criterios que debemos de tener en cuenta para poder avanzar con nuestro ejercicio de plan de redacción. Dice que hay que tener en cuenta el esquema general de redacción. Para ello también yo te estaba proponiendo desde el inicio los diferentes puntos, ¿no? Como la introducción. ¿Qué debe estar dentro de la introducción? Recordemos que el plan de redacción es un texto, ¿no? Y todo texto tiene una estructura. Esta estructura está separada por 3 partes. Introducción, por el desarrollo y por la conclusión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de introducción, ya decimos que dentro de la introducción podríamos encontrar ideas que nos hablen de presentación, ¿no? De algo, de alguien. Es una expresión llamativa que contenga palabras del título, una interrogante, por ejemplo. Podemos iniciar un texto con una pregunta. Podríamos expresar antecedentes, etimología, ¿se acuerdan que hablamos de ello? Puede estar la definición, el concepto, la importancia. Podemos encontrar causas, orígenes e ideas más generales. En la introducción, entonces, encontramos todos estos tipos de ideas, comúnmente todos estos tipos de ideas. En la parte del medio, en la parte del nudo, del desarrollo de mi texto, lo que podríamos encontrar son análisis o descripción, características, clasificaciones, explicación del tema en sus diversas formas. Y por último, en la conclusión, ¿cómo nos damos cuenta que ya va terminando el texto? Porque nos proponen algunos ejemplos, porque nos proponen síntesis, que es un resumen, ¿cierto? Es una forma de resumen. Nos brindan recomendaciones o nos brindan alguna aplicación o proyección. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que identificar estos tipos de ideas, ¿no? Para ubicarlas, ¿dónde tienen que ir? ¿Tienen que estar al inicio, tienen que estar al medio o seguir la secuencia al final? ¿No? Pero acá nos dicen, pero la experiencia nos demuestra que una parte significativa de los ejercicios no corresponde a este esquema general por carecer de los componentes básicos. Ante estas circunstancias se impone aplicar los criterios de ordenación que seguidamente formulamos, ¿no? Vamos a leer cada ejercicio y vamos a plantear un orden lógico. No todos los ejercicios van a respetar esta estructura. A eso se refiere esta idea.
que no todos los ejercicios van a respetar esta estructura. A veces se van a mixtear, ¿ya? O a veces van a fusionarse, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. ¿Qué nos dicen aquí? Práctica de clase. Vamos a empezar con este ejercicio y espero que nos alcance el tiempo para poder retomarlo en la siguiente hora después de nuestro descanso. A ver, ¿qué nos dice por acá? El concepto del universo, ¿no? Indica el orden correcto de las oraciones propuestas. El concepto del universo, así comienza el título, ¿no? El concepto del universo. A ver, Ptolomeo dijo que la Tierra era el centro del universo. El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Copérnico superó a Ptolomeo sosteniendo que el centro del universo era el Sol. Para los griegos, por ejemplo, la Tierra era plana y el cielo era una bóveda. Hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Muy bien. Aquí hay como una especie de secuencia de ideas, pero asimismo también tiene un aspecto tanto de la idea más general a la idea más particular, pero también estamos percibiendo los tiempos, ¿no? Los tiempos. Entonces, pregunta por aquí, ¿con cuál podríamos iniciar este texto? ¿Qué idea debe estar planteada al inicio? La 2. La 2. Ajá, Dafne y Xiomara dice que la 2. El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Muy bien, porque esa es una idea bien general, ¿no? Es una idea bastante amplia, ¿no? Entonces, el hombre ha tenido siempre, no ha tenido siempre la misma idea del universo, ¿no? Copérnico tuvo una idea, Ptolomeo tuvo otra idea, y otros estudiosos científicos otras ideas, ¿no? Otros pobladores, por ejemplo, los griegos tuvieron otra idea. Muy bien, entonces está hablando de una manera más general. Comenzamos con la número 2. Perfecto. Ya descartamos chau D y chau E. Si es que empleamos la estrategia de las alternativas, ¿no? Por ahí nos vamos a ir ayudando siempre paso a paso. Encontré una técnica para saber cuál es. Ajá, ¿cuál es la técnica que has empleado? A ver, coméntanos. La técnica en sí es que al ver, por ejemplo, las variables de las respuestas, mira, de las 5, 3 empiezan con la 2. Entonces sabemos que entonces entonces empieza con la 2. Después de las 3, 2 llevan el 5. Entonces siguen el 5. Así, y ya cuando el último ahí sigue el... Muy bien, o sea, bien en cierto aspecto, porque obviamente tú estás siendo un poco deductivo, ¿no? Estás siendo bastante deductivo. Claro, aquí la mayoría de las alternativas me dicen que comienzan con la 2 y terminan con la 5, entonces, por algo lo han puesto, pues, ¿no? No me lo han puesto por las puras, de hecho que tienen que coincidir en algo, ¿no? Y por el medio de repente también voy tanteando. Ojo, que es una estrategia positiva, pero no muchas, o sea, muchas veces también tenemos que reforzarlo, mejor dicho, reforzarlo con nuestra lectura activa, ¿no? Y nuestra buena comprensión, porque de nada me sirve haber hallado de repente el inicio, cómo inicia y cómo termina, cuando por ahí no he determinado bien ciertas ideas y marqué mal, pues, ¿no? Porque no comprendí la hilación más bien de mi texto de manera interna. A veces nos resulta bien y a veces nos resulta mal, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta, confiar mucho en nuestro criterio, confiar mucho en nuestra capacidad de deducción, eso sí, ¿ya? Eso es básico. Muy bien, entonces, si comenzamos con la número 2, porque nos dice que el hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo, están hablando de un aspecto más general,
¿cierto? ¿Con qué continúo? Con la 4. Con la 4. Ujú, muy bien, claro. ¿Por qué por qué continuamos con la 4? ¿Por qué? Porque nos habla de los ejemplos antiguos que han tenido sobre la teoría de la Tierra, como el universo. Excelente, ¿no? Para los griegos, por ejemplo, la Tierra era plana y el cielo era una bóveda, ¿no? Son conceptos bastante antiguos, definitivamente, sin criterio científico, ¿cierto? Sin estudio máximo, simplemente porque lo percibieron así, entonces determinaron los griegos que la Tierra era plana y el cielo era una bóveda, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué seguimos? 1. ¿Ya? Ok, ahora ya entramos en el campo científico, ¿no? O sea, ya entramos en el campo del saber. Ptolomeo, un estudioso, dijo que la Tierra era el centro del universo. Idea errada, pero fueron los primeros estudios que se ejecutaron en esa época, ¿no? Porque luego viene Copérnico, ¿no? Y Copérnico supera a Ptolomeo, ¿no? Entonces, muy bien, ahí viene la secuencia también, ¿no? Copérnico supera a Ptolomeo. Y Copérnico dice entonces que, oye, ¿sabes qué? No, pues, la Tierra no es el centro del universo, ¿no? El que es el centro del universo es el Sol, ¿no? Bien, entonces, luego seguiría la 1 y luego seguiría la número 3, pues, ¿no?